Vamos a ver las herramientas de Affinity Publisher. Son muy similares de la versión 2, que sería la actual, a la versión anterior. Ha cambiado muy poco, creo que solamente una herramienta nada más han colocado y han quitado lo que era de color para poner el de degradado. Vamos a comenzar con la primera herramienta, que sería de mover. No es nada complejo porque cualquier elemento que vayamos a colocar aquí, por ejemplo una estrella puede ser así. Voy a cambiar un poquito de color. Muy bien, puedo poner un texto ahí y lo voy a decir que sea con texto de relleno, y también voy a colocar un bitmap. Entonces son varias cosas que estaríamos observando de esa manera. Muy bien, entonces son tres cosas diferentes. Si acá incluyendo voy a hacer lo que corresponde a un elemento vectorial. Entonces ya son cuatro cosas totalmente diferentes. Una figura geométrica, paramétrica, luego texto, luego mapa de bits y luego elementos vectoriales. El trazo un poquito le voy a aumentar. Entonces con esta herramienta de selección pues me permite, como su nombre lo indica, hacer eso de selección. Mover en sí lo llaman, pero la mayoría de las veces en otros programas se le denomina selección. Entonces nosotros lo vamos a decir mover, es su nombre propiamente. Y acá no solo me permite mover, por eso es una herramienta un poquito más compleja que el mismo. En primera instancia nos permite así poder recorrer la figura, reescalarlo en esta pequeña opción de aquí, así moverlo, e incluso acá, una vez terminado, puedo hacer en algunas ocasiones doble clic para ingresar a sus opciones internas. En este caso, haciendo doble clic me ha habilitado la herramienta siguiente, que sería la vectorial. Enseguida vamos a ver el mismo. Entonces puedo hacer estos cambios paramétricos con esta herramienta de nodo. Igual pasaría aquí. Puedo mover toda la caja y con la herramienta selección, si hago doble clic, ya ingreso para modificar el texto propiamente. Aquí también, si selecciono, tiene una caja contenedora, pero si hago doble clic en el mismo, entonces ya ingreso a sus valores propiamente vectoriales. Aquí en este caso es un mapa de bits, y cuando hago doble clic no pasa nada porque no tiene todavía su máscara o caja contenedora. Entonces puedo hacer clic con el botón derecho sobre la herramienta vectorial, y aquí ahora pues es, en este caso lo hemos dicho que sea un raster. Clic con el botón derecho y rasterizar. Así que esta imagen, cuando hacemos doble clic no pasa nada. Más adelante vamos a ver las máscaras, o al menos anteriormente hemos visto cómo funciona. Pues cuando tendríamos esa caja igual que esta, recién haciendo doble clic vamos a poder ingresar mucho más específico a su contenido y no a la caja. Más adelante vamos a comprender mucho mejor. Entonces esto permite la herramienta mover, pues no solamente mover, sino también seleccionar y modificar. Cuando hago clic aquí con esa misma herramienta en el espacio vacío y arrastro, y todo lo que está dentro se ha seleccionado. Serían estos cuatro elementos. Cada herramienta tiene en la parte superior generalmente sus opciones contextuales. Por eso se llama esto herramientas contextuales. Por ejemplo, de acá, con esta misma, cuando he seleccionado todo, me dice que puede convertirlo en un grupo. En la parte de capas ya hemos visto cómo funcionan los grupos. Luego lo hemos habilitado que selecciona automáticamente, porque caso contrario, cuando hago clic vemos que no lo selecciona, pues tendríamos que hacerlo a través de la capa independientemente. Por ejemplo, si quiero seleccionar este mapa de bits, pues tendría que hacer clic en la capa y recién hacer las modificaciones pertinentes. Sin embargo, cuando le digo seleccionar automáticamente, pues todo lo que está dentro de la selección, acá haciendo clic ya puedo modificarlo, y si hago clic en un solo objeto, ese ya puedo modificarlo. Entonces siempre estaría habilitado. Voy a hacer clic afuera. Cuando selecciono esta herramienta siempre está habilitado automáticamente. E incluso esto tampoco no lo utilizamos mucho aquí, porque puede seleccionar objetos independientes o grupos enteros. Entonces también
En programas como Affinity Designer sí utilizamos, porque aquí hay demasiadas capas, cada elemento tiene una infinidad de capas. Entonces ahí siempre se maneja grupos e incluso las mismas capas constituyen una forma de grupos. Pero aquí no, porque no ponemos exageradamente muchas capas, por eso acá siempre lo dejamos por defecto. Claro que como no está seleccionado nada, con la herramienta de mover podría configurar el documento, lo mismo que venir aquí y configurar el documento, o venir a ajustes, que sería más o menos el equivalente a preferencias de Adobe. Acá también en editar estaría ajustes. Entonces son simplemente accesos rápidos. La segunda herramienta después de mover sería la de nodo. Esto nos permite en algunas cosas modificar unos determinados aspectos. Por ejemplo, aquí tiene estos puntos rojos o anaranjados, tiene unos elementos que podríamos nosotros editar. Incluso también puedo moverlo. La mayoría de esto tiene unos parámetros. Por ejemplo, esto del gráfico circular. Hago clic y selecciono así. Si ahora opto por esta herramienta, vemos que tendríamos estos anaranjados de aquí. Entonces, así puedo hacer cambios. Muy bien, este es similar a este otro, o sea, la misma estructura. Con la misma herramienta nodo, pues puedo seleccionar directamente el texto interno aquí. Puedo seleccionar lo que sería especialmente para esto se ha creado lo que sería elementos vectoriales. Cada uno de los nodos puedo cambiarlo y modificar. Como principalmente para esto se ha creado, entonces aquí tengo un montón de funcionalidades similares a Adobe Illustrator o al mismo Affinity Designer. Entonces es igual. Así que con esto, por ejemplo, esto que sería líneas rectas, las puedo convertir aquí en suaves. Y los voy moviendo así, así. Con la tecla Alt los separo y cada uno de estos. Entonces los puedo convertir en suaves, como hemos visto aquí. O también volverlos a convertirlos en punta, tal cual. Entonces puedo seleccionar dos nodos y los dos moverlo. Todo el tiempo estamos trabajando con la herramienta nodo. Y así puedo seleccionar muchos y comenzar a manipular ellos. Fundamentalmente es para eso. No vamos a ver más herramientas. Si pueden explorar, es casi idéntico lo que se maneja en el Affinity Photo y Designer y aquí también. Luego, la siguiente herramienta, por ejemplo, acá tendríamos texto. Esto no vamos a profundizar porque es un texto común y corriente, o sea, es un texto normal como lo utilizaríamos pues prácticamente en cualquier programa, incluso Word, Excel, PowerPoint o cualquier cosa que vayamos a hacer, siempre están presentes en la mayoría de ellos texto. De hecho, si vengo a abrir Word, acá vemos que todas estas opciones son las mismas. Tipo de letra, tamaño, aquí negrilla, cursiva, subrayado. Todo este grupo de párrafos, alineación y todo eso. Entonces, esto es carácter, esto es párrafo y vemos que no es nada complejo. El color del texto, cosas como esas. Entonces, lo mismo tiene aquí. Existen dos formas de texto que lo han separado. Uno que sería marco de texto para que contenga varios contenidos. Y de hecho esto lo puedo quitar momentáneamente o tranquilamente desde acá lo puedo deshabilitar la vista. Luego vengo aquí, el marco de texto, hago un clic y arrastro. Y ahora ya puedo comenzar a colocar en esa parte el texto. Generalmente utilizamos un texto de relleno para ver cómo estaría quedando nuestro texto. Y voy esto es como es un texto de relleno, acá lo puedo así eliminar y pongo bienvenido a todas las personas a este curso o tutorial sobre el manejo de las herramientas y así sucesivamente. Entonces, como vemos, pues podemos poner así el contenido en párrafos, varios párrafos, así que no hay problema. Vengo a texto y acá insertar texto de relleno y ya estaría. Y como anteriormente dijimos, igual que sería en Word, pues lo mismo tendríamos aquí
tipo de letras, acá sus variantes, aquí negrita, cursiva, subrayado, el tamaño del texto, el color del texto. Vemos que todos esos ya son conocidos. Y por otra parte, acá por ejemplo lo llama fuente, nosotros lo llamamos carácter en la mayoría de los programas de diseño gráfico. Entonces aquí estaría carácter. Existen dos paneles bastante acá específicos en ventana. Esto de texto sería carácter y párrafo. Aquí en la parte de herramientas contextuales me da el carácter y párrafo, pero de manera más sistematizada, lo más importante, lo que más utilizamos. Sin embargo, aquí vengo y digo carácter, aquí estaría. Y lo puedo acoplar momentáneamente a la derecha. Y luego vengo a la misma ventana, texto, y le digo párrafo. Y aquí estaría. Y puedo acoplarlo y ahora tengo dos, carácter y párrafo. Por lo tanto, aquí las mismas opciones tendremos en estos paneles. Por eso no lo desplazamos, o sea, todos estos están escondidos, los dos. Y en casos que necesitamos muy específicamente cambiar cosas, hemos dicho recién, acudimos a ellos mediante estas opciones de ventana, texto y carácter y párrafo. Caso contrario, no lo necesitamos porque vemos en la parte superior que tendríamos las mismas cosas como el tipo de letra y todo esto que hemos mencionado. Entonces, lo mismo estaría aquí más accesible incluso. También, si falta más opciones, hago clic y unas cuantas más. Así que en este panel pueden encontrar las mismas opciones de tipo de letra, su variante, tamaño, esto de subrayado, en este caso negrita, subrayado, acá doble subrayado y aquí sería tachado y así. Entonces vemos que no es nada complejo, el mismo. Entonces todos estos parámetros podemos cambiar y la alineación del texto, izquierda, derecha, al centro, justificado y eso. El espaciado entre líneas y líneas, entre párrafo y párrafo, todos esos son configurables aquí. Entonces no hay tampoco mucha complejidad al respecto. Ustedes pueden explorarlo, cada una de las opciones. Algo que sí debemos aclarar es que aquí, por ejemplo, para editar hemos dicho, puedo hacer doble clic con la herramienta de selección o directamente con esto, un solo clic. Ingreso y ya puedo cambiar el texto. Lo que queremos aclarar es que a pesar de que puedo cambiar los colores del texto y todo lo demás, aún tiene una caja contenedora esto del marco de texto. Entonces, se supone que al tener una caja contenedora, pues podemos cambiar el mismo en su trazado y color de relleno. Esas opciones no están en ninguno de estos dos paneles, ni de carácter ni de párrafo. Tengo que acudir otra vez a ventana, texto, y aquí estaría marco de texto. Y puedo acoplarle al grupo, entonces serían tres elementos que disponemos. Por lo tanto, aquí yo le puedo indicar pues que tenga un relleno, entonces acá, y lo voy a poner un color relativamente oscuro, y el texto arriba sigo modificando normal, ahí lo puedo poner un blanco para que exista contraste. Y luego también puedo poner un trazo a la caja contenedora porque estamos en marco de texto, en esa caja, en ese marco. Entonces lo puedo decir que también el trazado sea, en este caso para que notemos un poquito la diferencia, que sea verde. Y el grosor también lo puedo decir ahí. Y lógicamente que necesitamos ese espaciado, ese respiro de la caja. Todo esto estaría anclado con esta opción. Simultáneamente se está moviendo 1 centímetro a todos los lados. Entonces ya tiene ese respiro a todos los lados. Así que en marco de texto también podrían así modificarlo. E incluso pueden generar columnas si es necesario. Hemos exagerado con estos colores simplemente para ver que se puede hacer de esa forma. Porque incluso las columnas, pues podríamos aquí la anchura forzar entre columna y columna. Ahí medio centímetro, por ejemplo. Entonces, de esa manera tendríamos un control absoluto al respecto. Así que estos tres paneles ustedes pueden explorarlo y van a ver que no es nada complejo. De hecho, desde aquí, desde el grupo lo arrastro y lo cierro los tres paneles simultáneamente.
La otra forma funciona similarmente. Entonces, esto es para poner un texto en su conjunto, pero si solo quiero una línea de texto o una especie de título, algo así, y de hecho voy a hacer control Z acá y le voy a decir valores predeterminados con esto y voy a arrastrarlo hasta aquí. Entonces, si yo quiero su título de esto, utilizo la siguiente opción llamado texto artístico. Hago clic y no tengo que arrastrarlo, si se puede, pero simplemente hago un clic y le digo subtítulo de esta parte. Entonces, vemos que los parámetros para configurar son los mismos. Entonces puedo cambiarlo ahí y lógicamente todas las variaciones que ya hemos visto. Entre ello la negrita, ahí estaría. Muy bien. Por lo tanto, acá con vista previa, así. Son dos tipos de texto. Uno que sería una línea llamado texto artístico y este otro que hemos utilizado, el marco de texto. Texto con sus respectivos párrafos, oraciones y todo ello para configurar en su conjunto. Muy bien. Ahí estaría. Luego la siguiente herramienta muy relacionada al mismo sería tabla. Y podría estos eliminarlo así. Y luego vengo a la herramienta de tabla. Hago clic y arrastro de esa forma. Yo puedo luego decidir cuántas columnas y filas va a tener. Y esto es bastante interesante porque el control es in situ, o sea, en el mismo lugar sin necesidad de parámetros. Claro que sí tiene los parámetros si vengo a ventana, luego vengo a tabla y aquí tendríamos lo que sería tabla. Entonces este sería el parámetro de tabla, lo voy a acoplar a la derecha y aquí tendríamos todo lo que necesitamos para la tabla. En el caso para el contenido, por ejemplo, puedo acercarme mucho más, hago doble clic aquí y lo puedo poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y aquí me sobra estas columnas. Entonces con esto, con estos parámetros de la derecha, puedo ir quitando así. Al igual que en la izquierda, si no quiero muchas filas, con esto mismo voy recorriendo y me voy quedando solo con los que necesito. Puedo poner así por cuestión de tiempo. Vamos a poner unos cuantos parámetros. Entonces me acerco un poquito más. Ahí. Incluso lo voy a dejar ahí. Toda la tabla en su conjunto, seleccionando al borde, puedo recorrerlo ahí. Entonces puedo ir colocando contenido acá y así. Generalmente utilizamos en la mayoría de los programas la tecla de tabulación del teclado para ir navegando entre lo que son las celdas de esa forma. Entonces así puedo poner, muy bien, voy a poner cualquier valor, es simplemente relleno. Y eso más, por cuestión de tiempo lo voy a dejar y esto voy a arrastrar y me voy a quedar con esa cantidad de 4 filas y 7 columnas. Muy bien, entonces aquí el contenido ya sabemos que podemos borrarlo, agregarlo y todo lo demás. En la parte de tabla está el marco. Aquí hablaríamos al igual que el texto anterior, pues ahí lo voy a recorrer un poquito. Ya hablaríamos del relleno, igual que el marco de texto, igual aquí es el marco de tabla. El relleno, pues puedo ponerle aquí un color como esto y el trazo alrededor un color como esto. Entonces ahí que se note un poquito más, voy a seleccionar un amarillo más que todo y para que se note mucho mejor. Entonces ahí de toda la tabla en su conjunto estaríamos hablando. Entonces esto, pero de manera independiente yo le puedo decir que, por ejemplo, aquí del trazo y relleno ya serían de las celdas propiamente. Entonces el relleno lo puedo dejar de las celdas de esa forma. Verde, por ejemplo, ahí sería de las celdas, todo ello. Y aquí delimito cómo se va a ver las líneas del mismo. Por ejemplo, el relleno está bien y le digo las líneas que quiero rojas, un rojo más notorio y el grosor
ahí en las celdas, ya no en la caja en su conjunto, como hemos dicho, esto era de la caja entera. Esto de trazo y relleno es de las celdas y aquí lo controlo. Muy bien, entonces podría elegir los diferentes parámetros de cómo se va a ver. Muy bien, es bastante llamativo y aquí trazo y relleno de las celdas y aquí propiamente la anchura de la celda, su espacio a la izquierda, derecha, inferior y todo eso. El texto puedo alinearlo ahí. Si vengo y por ejemplo esto yo lo quiero hacer de otra forma, así lo puedo hacer un poquito más ahí. Entonces estoy en esta celda en cuestión. Entonces aquí la altura lo puedo manipular para que veamos lo siguiente. Esto de la alineación, por ejemplo, le puedo decir que sea acá. Puedo justificarlo o que sea en la parte central vertical, ahí, hacia arriba o hacia abajo. Si le digo solo arriba, solo abajo o ahí al centro. Y no solamente ahí, porque sabemos que con esta opción de la parte superior, pues podría horizontalmente alinearlo. Y así, cada uno de ellos, incluso puedo seleccionar de esta forma. Ahí, hago un clic y arrastro todo esto. Y similarmente podría en la parte superior decir totalmente al centro y no solamente horizontal, sino aquí mismo lo que sería vertical. Todos ellos al centro. Muy bien, entonces es totalmente personalizable la tabla y puedo seguir agregando más filas y columnas y más características de color. Por ejemplo, el texto, pues puedo cambiarlo en sus características propias del texto, como el color blanco, ahí, ese color, y así sucesivamente. Entonces, todas esas opciones estarían en tabla. Muy bien. La siguiente herramienta sería esta de pluma, aunque no es precisamente un elemento vectorial, o sea, el programa dirigido a elementos vectoriales, sí cuenta con esta herramienta. Entonces, esto trabaja perfectamente como anteriormente dijimos con nodos y funciona. Vamos a sistematizar esto porque esto sí se profundiza muchísimo en Affinity Designer, al igual que en Adobe Illustrator. Entonces igual se profundiza porque es su fuerte. Entonces aquí funciona de forma similar y vamos a sistematizarlo de esta manera. Puedo generar figuras complejas, pues lo hacemos así. Hago clic y lo suelto y puedo hacer por ejemplo líneas rectas. Clic y lo suelto, clic y lo suelto y clic y lo suelto. Esta es una figura ahora, una figura abierta. Y puedo venir con la herramienta de mover y a recorrerlo. Y al optar por la herramienta mover, pues puedo seguir haciendo lo que siempre suelo hacer, o sea, estos cambios y modificaciones anteriormente mencionados. Si retorno a la herramienta, no ha perdido su característica vectorial. Y con la herramienta de nodos hemos dicho que cada uno de ellos puedo cambiarlo independientemente. Entonces es muy fácil ello. Para hacer una figura cerrada utilizo la misma herramienta de pluma aquí y con ella hago así, clic y lo suelto, similarmente, clic y lo suelto y retorno al principio y ya estaría. Es una figura ahora a lo que sería cerrada. Por lo tanto, ya puedo cambiar el relleno del mismo, el trazado que sigue a color negro y su grosor ahí notorio. Muy bien, y voy a cambiar esto otra vez para hacer lo siguiente. Entonces, esta era una figura cerrada. Con la misma herramienta de pluma puedo hacer otros cambios más, o sea, intercambiar entre lo que sería una figura, por ejemplo, hemos dicho con líneas rectas. Aquí con líneas rectas hemos dicho de esta manera. O lo que sería, acá voy a eliminarlo, con puras líneas curvas. Hago clic y arrastro y lo suelto. Clic, arrastro y lo suelto. Clic, arrastro y lo suelto. Similarmente aquí y retorno al principio. Entonces vemos que todas son curvas. Y aquí siguen los parámetros de modificación. Y luego podemos intercalar las rectas con las curvas. Hago clic, lo suelto, clic y lo suelto. Ahora la próxima, si quiero curva, hago clic y arrastro
es una curva. Hago clic y arrastro. Como he empezado con una curva, la siguiente, al menos más de la mitad, pues continúa con curva. Y como aquí lo he hecho también curva, sigue esta línea de curva. Hago clic y la próxima está curva. Si ahora yo quiero hacer una recta haciendo clic y soltando, vemos que me ha obligado a curva en esta parte porque la anterior es curva. Estos controladores del nodo, la mitad, 50%, 50%, lo manejan al centro. Entonces hasta aquí más o menos es una curva y de aquí corrige su trayectoria a recta. Y como ha terminado en recta, cuando hago clic, otra recta, así. Y aquí, si yo quiero curva, hago clic y lo arrastro y lo suelto. La próxima me está forzando a curva porque acá termina con una curva y la próxima va a iniciar con media curva. Para evitar eso hago un clic aquí en el centro y hemos eliminado ese controlador y continúo con curva. En este caso con rectas. Y si me he olvidado, aquí he hecho clic y me he olvidado arrastrar para crear una curva, hago clic y lo arrastro y ya está. Y continúo con curva, curva y retorno al principio. Entonces vemos que se mezcla curvas y rectas. Entonces esa es la manera de trabajar. Luego aquí tendremos una infinidad de herramientas, todos son muy similares. La mayoría de ellos tienen un parámetro de modificación. Por ejemplo, aquí puedo elegir rectángulo, hago clic y arrastro. Y hemos dicho anteriormente con la herramienta de nodo, pues aquí si tiene algún parámetro vamos a poder cambiarlo. Acá no lo tiene. Si yo vengo y esta misma herramienta elijo pero con esquinas redondeadas, vemos que aquí estaría este parámetro rojo. Entonces, si vengo aquí, pues ha desaparecido. Si elijo la herramienta de nodo, ahora sí se ve este parámetro. Serían las curvaturas ahí de las esquinas. Entonces, cada que vean esos puntos significa que se pueden modificar cada que vayan a colocar. Por ejemplo, de la estrella, si hago clic así, para restringir la proporcionalidad de ancho y alto, apretamos siempre Shift al momento de arrastrar. Entonces, el ancho y el alto es el mismo. Vemos que sigo utilizando la herramienta estrella y todavía no he cambiado a otra herramienta. Es igual que elegir nodo, me sigue apareciendo estos parámetros para ahí hacer las modificaciones. Cada figura tiene sus parámetros, hemos indicado. Entonces, si yo eligiese cualquiera de estos al azar, por ejemplo una flecha, hago clic y arrastro y vemos estos puntos rojos. Entonces lo puedo hacer así, lo puedo hacer así, lo puedo hacer aquí, más ahí y así sucesivamente. Entonces puedo cambiarlo más ahí o ahí. Entonces cada que veamos estos puntos rojos, pues podríamos moverlo para hacer las variaciones de la figura específicamente. Cualquiera de estas figuras geométricas pues tienen los mismos parámetros en la parte superior, que sería el relleno, cualquiera que yo vaya a querer, el trazado, también elijo no solo el color sino también el grosor del mismo y algunos otros parámetros que no lo vamos a ver acá, pero vemos que son iguales. Luego de estas figuras geométricas, todas estas a su lado tendríamos los marcos de imagen. Esto es lo que más utilizamos, por eso estarían esto de este marco rectangular y marco elíptico. Funcionan igual, solamente nada más que esto es en cuadrado y esto es en círculo. Es igual que el marco de texto. ¿Cómo funciona o al menos cómo lo utilizamos aquí? Podríamos poner unos puntos de referencia. Por ejemplo, aquí voy a venir a vista y le voy a decir que no quiero esos márgenes, o de hecho antes voy a poner acá unas guías. Entonces en el menú vista, guías, y voy a decir unas 3 columnas. Entonces le digo cerrar y aquí no quiero ver lo que sería simplemente esos márgenes. Me estoy quedando con estas guías de columnas. Entonces el texto lo vamos a utilizar de la siguiente forma. Si esto es para una revista o una publicación, tengo 3 columnas. Entonces hago clic y arrastro y luego pongo mi texto correspondiente ahí. Entonces en vista previa aquí vemos cómo estaría. Muy bien. Lo voy a dejar y lo voy a justificar para que se vea mejor.
Así que eso es cuando ponemos un marco de texto. Luego ponemos un marco rectangular para luego poner una imagen. Entonces yo decido ahí cuánto va a tener. Voy a cambiar a valores predeterminados y así viene la herramienta. Entonces lo puedo decir ahí, o si no, el mismo marco, pero acá elíptico. Entonces ahí vemos que así lo ponemos. Si vuelvo a elegir un marco acá de imagen, hago clic y lo puedo ocupar dos espacios. Entonces de esa manera vamos nosotros maquetando. Y cuando, por ejemplo, con la herramienta de mover, aquí puedo seleccionar esto y aquí tendríamos para reemplazar imagen. Hago clic y puedo elegir una horizontal. Aquí tendría la horizontal. Me aparecen estos controladores para que yo pueda mover libremente de esa forma. El contenido, no el marco. Si hago clic afuera, ahora clic aquí al borde, ahora sí puedo mover todo el marco junto con el contenido. Pero cuando me acerco al centro, muevo el contenido y no el marco acá. Y esto puede hacerlo más grande la imagen, más pequeña del contenido. Y sigue ahí. Incluso puedo girarlo y rotarlo y todo ello. Muy bien, lo voy a dejar ahí. Similarmente, no olvidemos que esto así quedaría. Estos simplemente son de referencia. Y lo mismo pasaría aquí. Entonces, con esta opción de reemplazar imagen, vengo, selecciono uno de ellos y digo abrir y ya estaría. Entonces tenemos los mismos acá parámetros para modificar en cuanto al movimiento, tamaño, giro y todo ello. Entonces si hago clic acá, similarmente vengo a reemplazar imagen y le puedo decir esto siguiente y aquí estaría. Entonces los mismos parámetros como estamos observando. Entonces de esa manera se maneja estos marcos rectangulares, elípticos, incluso el marco de texto. Para maquetar fácilmente, vemos ahí cómo se adapta perfectamente uno al otro. Y esto también lo puedo hacer más grande, su marco entero. Y si la imagen se ha movido, ingreso aquí y desde aquí ya puedo corregirlo de esa manera. Entonces, ahí tendríamos ello. Por lo tanto, como estamos viendo, así funcionan estos dos marcos. Luego tendríamos para colocar imagen directamente sin su marco. Entonces, si aquí esta herramienta de colocar, hago clic, inmediatamente me abre este espacio. Yo le puedo decir, muy bien, selecciono, digo abrir y ahora hago clic y arrastro. Sí está la imagen como yo quiero, pero si observamos abajo, se ha salido de lo que sería el marco permitido. Entonces necesito un marco a la fuerza. Vemos acá que sigo teniendo las mismas herramientas para cambiar el tamaño, girarlo, todo eso, pero no tiene su marco. Entonces yo lo que puedo hacer es clic con el botón derecho acá y digo convertir en marco de imagen. Entonces ya he hecho un clic acá, clic con el botón derecho y convertir en marco de imagen. Y ahora ya tiene su marco. Entonces puedo destacar, restringir así el tamaño y moverlo a gusto como yo quiero. Y también las mismas opciones de giro y todo ello. Como observamos, entonces, pues de esa manera funciona también esta herramienta de imagen. Muy bien, entonces es parecido a un marco, pero todavía no me lo coloca el marco cuando coloco una imagen aquí. Entonces puedo decir abrir, hago clic de esa forma y cuando recién coloco con esta herramienta todavía no tiene su marco. Sí puedo cambiar parámetros como el trazado, por ejemplo, rojo de la imagen propiamente ahí. Muy bien, esos parámetros. Lo voy a eliminar o incluso lo puedo dejar así para que el próximo no interfiera. Ahí voy a suprimir. Luego, esta herramienta es bastante particular. Lo vamos a ver, es un poquito extensa y lo vamos a explicar de la siguiente forma. Esto nos permite automatizar cuando tendríamos muchos datos. Lo vamos a hacer con pocos datos y lo que voy a hacer es quitarlo aquí esto de las guías. Lo voy a dejar así como estaba con una sola y simplemente quiero que me muestre acá los márgenes. Entonces
y yo tengo en este lugar dos elementos. Uno que sería en formato de Excel, por ejemplo, unos cuantos acá elementos. Tengo de las características producto, código, precio, descuento y una foto del producto. Y aquí tendría el producto, por ejemplo, una cartera, zapatos, aretes y así sucesivamente, su código que corresponde, el precio, el descuento y la foto. Entonces, estos parámetros son los que voy a traer ahí. Generalmente vengo a archivo, guardar como y voy a examinar y le voy a decir en el mismo escritorio, pero con el formato CSV que sería separado por coma esto. Lo voy a dejar con la codificación UTF-8, la cual permite ñes, acentos y todo ello. Así que lo dejo con ese formato CSV. Entonces digo guardar. Si vengo ahora y estaría aquí. Pero si hago clic con el botón derecho, generalmente en la mayoría de los programas, a pesar de que dice separado por comas, al final observamos que no es separado por comas, sino por punto y coma. Para no hacerlo extenso directamente al momento de importar, pues le vamos a decir que el separador es punto y coma y no coma, en lugar de tener que codificar en este momento Excel, el cual es una serie de procesos largos. Entonces directamente ello al momento de importarlo. Entonces, ¿qué permite esto? Repetir esos patrones, porque si yo acá observo tendría un producto, 2, 3, 4 y 5 y no quiero ponerlo uno por uno, quiero que automáticamente lo jale aquí todos ellos. Existe un procedimiento en que cada uno de los productos se hace en una hoja entera, pero la herramienta en cuestión pues no es para cada producto en una hoja entera, sino para poner la mayoría de los productos en un área controlada. Entonces eso es lo que vamos a hacer con la herramienta de diseño de combinación de datos. Hago un clic y arrastro así. Entonces si observamos tendríamos que en todas estas partes se nos va a poner el producto. Yo lo puedo decir que sea horizontal o vertical. Todo lo que vaya a poner en la primera se va a repetir en el resto. Entonces en este caso serían, aquí hemos dicho, unos 5 productos. Incluso ahí lo puedo dejar, no hay problema, 5 productos. Y en la parte superior le voy a decir la cantidad de filas y columnas que quiero. Por ejemplo, podría poner unas 3, serían en total 6 productos. Y lo puedo dejar así, el último que esté vacío. Y lo demás. Lo que queremos es ejemplificar, porque en cada uno de estos va a venir el producto dado. Por ejemplo, cartera va a venir en uno entero, el siguiente producto en otro entero y así sucesivamente. Entonces está generando espacios pares. Le puedo decir que incluso sea así y menos columnas, incluso así hay un poquito más de espacio. Entonces, ¿cómo procedemos? Pues ponemos un texto aquí adentro. Entonces yo le digo, por ejemplo, hago clic y le digo el nombre del producto, nombre, 2 puntos, y le voy a decir nombre otra vez. Y mucho más abajo coloco otro, acá estaría el nombre del producto, el código, precio y descuento. Entonces pongo acá el código, así, 2 puntos, y voy a poner código, sin acento ni nada. Luego hago otro aquí y código, luego precio, 2 puntos y precio. Mucho más abajo, similarmente, ahí, luego lo puedo poner descuento y luego foto. Descuento, 2 puntos, acá descuento. Muy bien, esto no hay problema si lo alargo así. Y la foto, la cual sería aquí. Y no, esto es un espacio más amplio, simplemente voy a poner foto. Muy bien, entonces todos estos, no olvidemos que hemos visto en el anterior video, pues podemos alinearlo, todo ello, distribuyendo así horizontalmente para que quede el espacio uno con otro correctamente. Entonces ahí, muy bien. Claro que unas cajas estarían mucho más espaciosas que otras. Lo que nos interesa es entender esto. Así que lo que voy a venir es a ventanas y voy a buscar acá
la parte de referencias y aquí campos. Entonces aquí estaría los campos con los cuales vamos a trabajar. Ahí incluso puedo acoplarlo momentáneamente para que veamos mejor. Y en la parte de ventana tendríamos aquí el administrador de combinación de datos. Entonces aquí es donde voy a traer desde esta parte y le digo que quiero este CSV. Entonces CSV y voy a decir abrir y ya estaría. Y aquí en el delimitador, en lugar de coma, que es lo que debería haberlo hecho Excel, nos lo ha puesto punto y coma y lo dejo así. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos en este lugar, pues vemos aquí en la parte de combinación de datos, el cual estarían todos estos. Así que esto lo voy a sacar un poquito fuera de ventana y veamos muy bien. Yo ingreso a esta opción y aquí en nombre, por ejemplo, he hecho doble clic y aquí lo puedo decir nombre del producto. Entonces hago doble clic y ya estaría el nombre del producto ahí. Lo puedo poner así. Luego en código hago doble clic y luego aquí. Ya estaría código. Precio, similarmente, hago doble clic y estaría descuento. Aquí hago doble clic y foto. Acá lo pongo y hago doble clic. Ya estaría. Entonces, ahora todo esto ya va a jalar los datos masivos y se va a replicar en el resto. Lo único que hago es generar aquí y me dice una actualización y todo eso y le digo cerrar. Ahora me voy a acercar un poquito más y vamos a ver lo siguiente. Entonces, si observamos acá, ahí, esto por ejemplo de foto no lo está reconociendo correctamente. Acá escritorio 1. Muy bien, el resto lo ha jalado. Vemos que todo está correcto. Cartera, aquí. Vemos así. Cartera, zapatos, aretes. Si vengo aquí. Cartera, zapatos, aretes, collar y blusa. Entonces acá vemos collar y acá blusa. Si vemos la imagen en cuestión, pues no lo está jalando el texto. Entonces aquí probablemente tendríamos que ponerlo como acá necesitamos. Voy a venir al origen de los datos aquí, donde estamos maquetando, ahí en lugar de foto, acá. Estando acá, por ejemplo, en el origen, entonces nosotros necesitamos esto, no ponerlo el nombre, sino propiamente lo voy a seleccionar esto y voy a apretar acá en la parte de esto, lo voy a ver ahí, muy bien, y voy a seleccionar esto. Entonces aprieto la tecla suprimir y en lugar del texto propiamente, cuando queremos imágenes, puedo poner un marco de imagen así y luego aquí hago doble clic y ya estaría para la foto. Entonces nuevamente puedo venir a la parte de ventana, combinación de datos. Acá está. Entonces si hago vista previa, aquí todos los demás tendría que aparecer igual. Y lo puedo decir generar, se ha actualizado y aquí estaría todos los demás elementos. Solo que si observamos acá, esto nos está replicando acá, debería replicarse, pues en el original ya estaría aquí. Entonces un poquito más lo puedo mover así, quizás ahí. Muy bien. Y para todos los demás tendríamos que poner solamente la cuestión de la imagen, porque los demás, los datos que hemos importado, pues no tienen imágenes, solo uno de ejemplo nada más. Así que el resto, pues acá simplemente digo reemplazar, vengo en donde estaría y estaría acá. Y ya luego lo puedo cambiar y modificar el tamaño y distribución y todo lo demás. Como vemos, todos estos pues ahora se han replicado. Entonces, lógicamente que aquí mismo o acá también podríamos nosotros ya comenzar a hacer los cambios y modificaciones para el tamaño, el espacio, el color, todo lo que tendríamos en la parte superior como caja y controlar de qué manera se va a ver. Y de hecho, observamos que ya se está visualizando correctamente la imagen ahí, pero aquí nos está replicando los demás
y yo ya puedo poner de manera independiente las imágenes, pero los textos, que es lo que nos interesa, pues ya se está repitiendo. Entonces solamente es cuestión de modificar nada más. Para eso sirve esto. Luego tendríamos aquí, puedo eliminar todo esto y lo voy a cerrar, esto de campos. Ahí. Todo esto podría eliminarlo. Muy bien. El siguiente sería el recorte vectorial. Por ejemplo, cualquier elemento que vayamos a colocar, incluyendo una imagen, lo puedo decir colocar, ¿sí? Y al igual que hemos utilizado una especie de máscara, aquí anteriormente hemos indicado cómo se manejaría esto, más o menos como similarmente lo hemos hecho con estos marcos iguales esto. Entonces hago clic y vemos que estoy recortando de esa forma. Es muy similar prácticamente a los marcos de imágenes, así. Y lo interesante es que no solamente es aplicable a estos bitmaps, sino incluyendo acá, por ejemplo, si hago una estrella, hago clic así, aquí tendría mi estrella e incluyo aquí, voy a poner un color. Si le digo recortar, a diferencia del anterior, porque sí puedo enmascarar acá mismo en el área de capas. Entonces aquí lo que yo le digo es recortar. Ahora vemos que solamente fragmento de la estrella se vería nada más. Entonces cuando le digo acá vista previa, vemos que fragmento hemos escondido. Eso se trata esto de recorte vectorial. Luego voy a hacer control Z ahí sin recorte vectorial. Luego tendríamos para el degradado, si hago clic y aplico, vemos que tendríamos acá para el degradado. Todas esas opciones lo estaría aquí. Hago clic, por ejemplo, hago clic en el primer punto, es este color. Yo puedo elegir un verde. Hago clic en el segundo punto, es un rojo. Luego vengo aquí, puedo elegir un amarillo. Ahí. Entonces está viniendo del verde al amarillo. Y aquí tendríamos sus variaciones de cada uno de los puntos. Del punto verde, su opacidad, puedo invertir también eso, el amarillo y el verde. Puede ser un tipo de degradado lineal, como observamos, elíptico, casi redondo. Esto radial es muy similar al elíptico y el cónico. Entonces vemos acá de esa forma, así. Y acá tendríamos el tipo de, entonces, de degradado. Puede ser radial acá. Muy bien, entonces haciendo clic acá tengo el control de los degradados, incluyendo puedo poner colores intermedios. Hago clic en esto y ahora un color intermedio como un rojo para dividir. Se notaría mucho más y sería lineal, como estamos observando, y aún es totalmente manipulable. Entonces para eso es esto. Luego la siguiente herramienta también aplicable no solo para mapa de bits, entonces también para estas figuras sería la transparencia. Si hago clic y arrastro, vemos que está dejándome esta transparencia, este color claro, lo estaré escondiendo esta parte de la información. Si yo arrastro esto aquí y lo que voy a hacer es suspender mucho más arriba, está dejando pasar la información de la estrella. Vemos como ahí, aquí no deja y aquí sí, porque lo que estamos utilizando sería la herramienta de transparencia, así. O sea, es una transparencia controlada, porque tranquilamente yo hubiese podido utilizar la propia transparencia de la imagen. No olvidemos que aquí tendríamos la opacidad. Entonces, esto es general, pero esta herramienta ya es específica. Luego tendríamos otra herramienta aquí. Si hago clic sostenido, las dos podemos recuperar. Tendríamos aquí la de seleccionar color. Cuando hago clic aquí, por ejemplo, se ha seleccionado y aplicado al objeto que estaba anteriormente elegido. Claro que esto puede ser totalmente aplicable a cualquier otro elemento. Por ejemplo, voy a sacar este rombo así. Selecciono el rombo, vengo a esta herramienta, digo selector de color, hago clic en el verde y ha retomado ese valor de verde, incluyendo aquí. Entonces, también aquí estaría.
No utilizamos mucho porque a veces solo queremos saber nada más que el color, especialmente en degradados, porque si hago clic en colores sólidos siempre voy a tener pues esa característica de un solo color, pero cuando es degradado a veces no sé qué color es este, por ejemplo, de acá. Entonces para eso utilizamos esta herramienta. Ahí, selector de color, hago clic por ejemplo en este amarillo, no se ha aplicado a ninguno, pero ha venido aquí el color amarillo que acabo de seleccionar. Hago clic y me está dando estos valores: RGB, tono, saturación, luminosidad, RGB también, pero con su valor hexadecimal, CMYK para impresión, cian, magenta, amarillo y key. Y aquí tendría, si yo quiero ver de esa forma o el tradicional aquí. Entonces, todos estos colores. Pero lo que ha hecho la herramienta es tomar un valor. Como he hecho clic afuera sin seleccionar absolutamente nada, así que lo que ha seleccionado de color no lo ha aplicado a nadie. Solo me ha dicho nada más qué color es. Por ejemplo, este es rojo de aquí. Aquí ya me dice ahora qué color es en su valor, en sus diferentes valores aquí. Entonces, de esa manera se trabaja. El siguiente sería el estilo. Por ejemplo, aquí estaría con degradado. Le digo un trazo grueso, el tipo de trazo discontinuo. Ahí, todo eso. Entonces, cuando yo selecciono, vengo y digo seleccionar estilo y ahora hago clic en el otro, vemos cómo ha retomado todas esas características. Voy a hacer control Z, veamos, incluso le voy a poner un color negro para que veamos. Selecciono primero el objeto, vengo a la herramienta, selector de estilo, ahora hago clic en el objeto que me interesa aquí y va a retomar los parámetros de esto. Entonces, así. Y ahora lo voy a hacer nuevamente para ver si está todo correcto. Hago clic sobre esto. Entonces aquí, por ejemplo, le puedo decir descargar. Hago clic y ya estaría esto. Entonces lo ha descargado la selección de aquí. ¿Y qué cosas va a retomar? Pues todo lo que vayamos a marcar en esta parte del objeto elegido, o sea, del objeto que nos interesa, su trazo, su relleno, acá. Entonces el relleno es degradado, el trazado es negro, aquí discontinuo, efectos de capa, si lo hemos colocado nosotros algún efecto de capa adicional como un bisel, pues podría retomar el mismo aquí. Entonces, para dar esa sensación de 3D, ahí todo ello. Entonces, ahora está elegido esto. Si lo hubiéramos aplicado a esto, ese tipo de bisel, por ejemplo, ahí, todo eso hubiera retomado aquí. Entonces, vengo acá y le digo seleccionar estilo, descargar, hago clic y ahora también tiene bisel. Eso, o sea que tenía estas características de aquí: efectos de capa, ajuste, en este caso de texto y de los dos del texto, el carácter y párrafo, e incluso ajustes de objetos si hemos hecho alguna modificación adicional. Todo eso ha retomado los valores de aquí. Muy bien, entonces no olvidemos que si esto no está queriendo funcionar haciendo clic aquí, le digo descargar para que sepamos exactamente dónde aplicar y luego hago clic recién y ya estaría retomando todos estos valores de la parte superior. Muy bien, por último, estas herramientas es de mano. La de aquí es para mover el espacio de trabajo, no los objetos. De hecho, casi nunca lo utilizamos porque lo que hacemos es similar a Photoshop y otros programas de Adobe, apretando la barra espaciadora del teclado y muevo. Es como utilizar esto. Igual que el zoom, hago clic, entonces luego si recorre a la derecha se hace más grande, a la izquierda más pequeño. Entonces tampoco no utilizamos esto porque lo que preferimos es utilizar la tecla Alt y la ruedita del ratón. Entonces en este caso la tecla Control y la ruedita del ratón hacia arriba y hacia abajo. Y si quiero ampliar, en lugar de utilizar esto de zoom, en control 0 y control 1 utilizamos. Entonces el control 0 hace zoom hasta ajustarse a la ventana y control 1
es el 100% del tamaño de la hoja real. Entonces, en lugar de utilizar esta herramienta. Y esto ya hemos visto cualquiera de las cosas que vayamos a elegir. Por ejemplo, aquí me dice el relleno y aquí su trazo. Lo mismo tenemos arriba. Si hago doble clic, le puedo seleccionar un color sólido, como esto, el relleno, y lo cierro. Y el trazo hago lo mismo. Hago doble clic y el trazo lo pongo ese color. Incluyo acá arriba, puedo decir línea continua y no discontinua. Y si está seleccionado, por ejemplo, ya sea el trazo relleno y aprieto esto, pues lo quita. Lo mismo si hago un clic aquí en el relleno y lo quita. Puedo acá arriba observar que ha pasado lo mismo. Entonces ha funcionado adecuadamente. Esto lo puedo poner color negro y ahí. Vemos que con esto también puedo quitarlo y con esto intercambiar. El fondo, en este caso el relleno, se viene al trazo y el trazo al relleno. Así. Entonces estas son las herramientas fundamentales de lo que representa Affinity Publisher.